Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia, sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. De los pecados impuros y de los medios para evitarlos. Por San Antonio María Claret. Fugite fornicationem, huid la fornicación. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Con grande repugnancia entro hoy, oyentes míos, a explicar el sexto mandamiento de la ley de Dios. Y en verdad quisiera antes callar de esta materia que hablar de ella una sola palabra. Pero la necesidad me obliga a hablar, ya porque así lo pide el desempeño cabal de mi ministerio, ya también porque son innumerables las almas que se condenan por no entender bien y observar este mandamiento, como dice San Remigio, exceptis parvulis, ex adultis propter carnis vicium pauci salvamtur. Lo explicaré, pues, pero en general y con los términos más decentes que sabré, sin bajar a particularidades que, además de no ser necesarias, son indignas de proferirse desde este lugar sagrado, y por otra parte podrían ofender vuestros castos oídos. Me ceñiré, pues, a haceros ver en el primer punto de esta plática las muchas especies de pecados que se pueden cometer contra el sexto mandamiento, y en el segundo os daré medios eficaces para no cometer ese pecado, que es el que más degrada al cristiano. Punto primero. Antes de todo debo advertir que este mandamiento es muy distinto de otros muchos en los cuales puede haber parvidad de materia, y por consiguiente pecados veniales, como en robar, maldecir, trabajar en las fiestas, etc. Pero el mandamiento de que ahora tratamos es tan delicado y rigoroso, que no puede pecarse contra él venialmente por parvidad de materia, sino que siempre que hay voluntad directa de una cosa deshonesta en sí con conocimiento y consentimiento perfecto, hay pecado mortal. De tres maneras se puede pecar contra este mandamiento, a saber, de pensamiento, palabra y obra. En primer lugar, se puede pecar de pensamiento, quiero decir, con pecados interiores, que no se manifiestan ni con palabras ni con obras. Y así, quien con deliberación se detuviese deseando cosas deshonestas, aunque no llegase a ejecutarlas, o por temor mundano, o por no tener ocasión, o por otros motivos, pecaría mortalmente, y delante de Dios sería tan culpable como si en efecto las hubiese ejecutado. Así lo enseña Jesucristo en el Sagrado Evangelio, diciendo que el que mira a una mujer para desearla torpemente, ya en efecto ha pecado, como si en realidad hubiese adulterado. Ved aquí la razón por que, no satisfecho Dios nuestro Señor con haber prohibido en general toda deshonestidad en el sexto mandamiento, desciende en particular en el noveno a prohibir todos los deseos impuros, diciendo: no desearás la mujer de tu prójimo. Luego es cierto que con ellos se puede pecar gravemente contra la ley santa de Dios. Y no solamente deseos, sino también el tener pensamientos consentidos, aunque no se desee llegar a la obra, puede ser pecado mortal. Digo pensamientos consentidos, esto es, que la voluntad después de conocida su malicia los abraza y se deleita en ellos.
Esta es también doctrina cierta y corriente que enseñan todos los teólogos fundados en la Sagrada Escritura, y esta especie de pecados se llama delectación morosa, porque la voluntad, después de avisada por el entendimiento de ser mala la cosa que se le presenta, sin embargo, se detiene y complace en ella, en lo cual claro está que ofende a Dios, así como le ofendería también el que, viendo a su enemigo muerto a puñaladas, se alegrase de que lo hubiesen muerto, aunque él no tuviese ánimo para ejecutar tan grande maldad. Siendo pues esto así, ¿quién no se espantará al considerar con cuánta facilidad se puede perder el cielo? Un pensamiento malo consentido, un deseo deliberado de hacer cosas deshonestas basta para condenarse eternamente. ¿Qué será, pues, de aquellos mozos que casi de continuo tienen fijo el pensamiento en las cosas más indecentes, y que cuantas ven, otras tantas desean impúdicamente? ¿Qué de no pocas mozas cuyos pensamientos sólo se terminan en jóvenes, en galanteos y fealdades, deteniéndose en ellos con mucha voluntad y deliberación? ¿Qué de tantos viudos y viudas, casados y casadas, y otras cualesquiera personas, que se creen seguros en conciencia si no hallan en sí pecados de obra, sin embargo que sus corazones son como una sentina a donde van a parar innumerables pensamientos y deseos libidinosos por todos los canales de sus sentidos desenfrenados? Ah, cuánto temo que muchos cristianos al fin de su vida o en el tribunal de Dios hallarán una grande lista de pecados cometidos con el pensamiento y deseo, de los cuales jamás se arrepintieron ni acusaron en la confesión. Sus malos pensamientos y deseos los separarán de Dios, y harán experimentar la desastrada suerte de otros muchos que no cuidaron de rebatir los malos pensamientos que les sugería el demonio. De un joven, refiere el padre Carlos Romani, que habiéndose confesado con él, a poco de haberse levantado de los pies del confesor, murió repentinamente. Deseoso el padre de socorrer a aquella alma, fuese a decir misa por su sufragio, y, al dar principio, ved aquí que se le aparece el desdichado joven circuido de llamas que denotaban el estado de su condenación. Al ver el buen confesor ese no esperado espectáculo, atónito le dijo: «Ah, infeliz, y en esto has venido a parar. ¿No acabas ahora de confesarte? ¿No te confesaste bien?» «Sí, bien me confesé», respondió el joven, «pero sabe que después de confesado me asaltó el demonio con un pensamiento feo. No lo aparté pronto, antes me deleité y consentí, y por este pecado me ha quitado Dios la vida y echado a los infiernos». Igualmente espantoso es el caso que refiere Rowling de una mujer que, por muchos años, hizo vida virtuosa, mas por una curiosidad en mirar, le vino un pensamiento deshonesto. No fue pronta en apartarlo, y vino por fin a consentirlo. Mas, como no llegó a la obra, no hizo caso, y a pesar de los continuos remordimientos, no lo quiso confesar. Murió. Y a poco se apareció al obispo de aquella ciudad y le dijo que por un pensamiento deshonesto que había consentido y que por vergüenza no había confesado, se hallaba condenada al profundo del infierno. Aquí tenéis, oyentes míos, una mujer y un joven condenados solo por malos pensamientos y deseos consentidos. Aquí tenéis dos espectáculos que nos avisan de los peligros que tenemos todos si no resistimos los malos pensamientos, y de la necesidad que tenemos de velar para que no nos sorprenda el enemigo
y envuelva en la red de los pecados. Pues padre, me dirá alguno, si el tener malos pensamientos y consentirlos es pecado mortal, perdido estoy, porque apenas se pasa un día ni aun una hora en que no me atormenten. Aun rezando el rosario, oyendo misa y orando me acometen sin cesar. Poco a poco, oyentes míos, no porque una persona tiene pensamientos de cosas feas, se ha de decir que peca contra el sexto mandamiento. San Benito, San Francisco de Asís, San Jerónimo, San Bernardo, Santa Catalina de Sena, Santa María Egipcíaca, otros muchos santos y santas, y aun el mismo apóstol San Pablo, fueron acometidos de feísimos pensamientos, y sin embargo, no cometieron por eso pecado alguno. ¿Y sabéis por qué? Porque padecieron la lucha de los malos pensamientos contra su voluntad, porque no les dieron consentimiento, antes los resistieron con todas sus fuerzas. ¿Y qué digo no pecaron? Merecieron mucho por ocasión de esas tentaciones, acrecentaron sus virtudes, y se labraron una corona de gloria inmortal. Pues lo mismo os sucederá a vosotros si los imitáis en resistir pronta y firmemente todas las tentaciones del demonio. Este enemigo quedará burlado y confundido viendo que no os ha podido causar daño alguno. Decidme, hermanos míos, si un ladrón fuese a robar en una casa, y no pudiese entrar sino por una puerta que sólo pueden abrir los que están dentro, si éstos no quieren, ¿podrá robarla el ladrón por más que llame importunamente a la puerta? Me responderéis que no. Pues lo mismo os digo en el asunto de que tratamos. Por más que el demonio llame a la puerta de vuestras almas con repetidos golpes de feas tentaciones, si vosotros no se la abrís con el consentimiento, no os podrá robar la gracia y amistad de Dios, ni haceros caer en pecado mortal. Ánimo, pues, almas devotas y temerosas de Dios. No temáis ni os desconsoléis en medio de las tentaciones. El mismo Señor es quien está con vosotros como fuerte guerrero. Él es quien os da ese disgusto y sentimiento que experimentáis y el esfuerzo para no rendiros a las sugestiones del enemigo. Y Él mismo será quien en el cielo os dé la palma y corona de la victoria. Pero teman aquellas almas que, dadas a amistades indignas, a vicios vergonzosos a sus solas y con otras personas, y a una entera disipación y desenfreno de los sentidos, se abrasan interiormente con el fuego de malos pensamientos y deseos. Estos sí que están en inminente peligro de cometer pecados mortales a cada paso, porque quien no repara en cometer pecados deshonestos de palabra y obra, mucho menos reparará en consentir en pecados de pensamiento. En segundo lugar, se puede pecar contra el sexto mandamiento con palabras que a veces son pecado venial y a veces pecado mortal. Mas de esto hablaremos largamente en otro día. En tercer lugar, se puede pecar contra el sexto mandamiento con obras deshonestas. No me detengo en individuarlas por su fealdad y porque no lo considero necesario. La malicia de estos pecados es tan grande que nadie puede ignorarla sino cegándose voluntariamente. Una pasión desenfrenada podrá desconocerla por algún tiempo, pero luego que obra la fe y la razón en el alma del deshonesto, le hace mirar con tal horror esa clase de pecados, que no le deja descansar ni vivir en paz un solo momento. ¿Qué vicio tan funesto es este que prohíbe Dios en el sexto mandamiento? Apenas fue criado el mundo cuando inficionó a casi todos sus habitantes. Desde entonces abrió la boca el infierno para tragar a los deshonestos.
En todas las épocas y naciones se ha visto ser este pecado el más general en todas las clases y condiciones. Y por esto también el que más ha provocado la ira de Dios y hecho venir sobre el mundo mayores castigos. A pesar de todo esto, hermanos míos, continúa haciendo estragos este vicio aún entre los mismos cristianos. Me atrevo a decir que más almas condena este pecado que todos los demás juntos. Desgraciado el que le da lugar en el corazón, que si pronto no procura desalojarlo, tiene segura la desesperación al fin de esta vida temporal y la condenación en la eterna. De aquí podréis colegir el pecado gravísimo que cometen tantos solteros y solteras que, perdido todo temor de Dios, se entregan a amores profanos, que bien presto los llevarán a ser devorados del espíritu inmundo de la fornicación, pecado por el cual la Iglesia señala en los sagrados cánones 3 años de penitencia para expiarlo, y que para castigarlo permitió Dios que fuese devastada toda una población, y pasados a cuchillo su príncipe con todos sus habitantes, como refiere el sagrado libro del Génesis, capítulo 34. Y si tan enorme es en los solteros el pecado deshonesto, ¿qué será en los casados que, faltando a la fidelidad debida y profanando el sacramento del matrimonio, se abandonan al adulterio? Aborrece tanto nuestro Señor a los adúlteros, que los excluye del reino de los cielos y les amenaza con el rigor de su juicio. Y la Iglesia Santa en los primeros siglos no les quería admitir a la participación de los sacramentos, sin haber hecho primero por espacio de 7 años una rigurosa penitencia y aplacado la divina justicia con ayunos, oraciones y toda suerte de asperezas. No quiero hablaros de la gravedad del incesto, que es pecar con una persona parienta, por cuyo pecado prescribían los sagrados cánones 15 años de penitencia, ni del abominable pecado de sacrilegio, que es pecar con persona que tiene voto de castidad, ni del pecado nefando de sodomía, que es hacer cosas indecentes con personas del mismo sexo, pecado tan grande que es uno de los 4 que piden venganza delante de Dios, y que su divina majestad castigó y abrasó con fuego venido del cielo a 5 grandes ciudades con todos sus habitantes. Pecado tan aborrecido de Jesucristo que, como dice San Agustín, la noche que nació en Belén, murieron todos los sodomitas que había en el mundo. Pecado, en fin, que las mismas leyes humanas castigan con el último suplicio. 2 palabras solamente hablaré del abominable vicio de ofender a Dios con feas acciones a solas o consigo mismo, por el cual el Señor excluye de la gloria a los que se inficionan con él, vicio que, como dice el cardenal Toledo, lleva más almas al infierno que otro alguno, vicio, en fin, que Dios castiga severamente no sólo en el infierno, sino también muchas veces en este mundo con enfermedades y muertes desastradas y repentinas. Podría referiros muchos y funestos ejemplos que traen los libros en confirmación de esta verdad, pero me contento con insinuaros el ejemplar castigo que dio la divina justicia a y Onán, quienes, por haber desahogado una pasión brutal con ciertas secretas incontinencias, fueron heridos de Dios con muerte repentina, que los pasó desde el pecado mismo a lo más profundo del infierno, como refiere la Sagrada Escritura. Génesis, capítulo 38. Temed, oyentes míos, el mismo o semejante castigo si, depuesto todo temor y respeto a Dios que siempre os está mirando, no tuviereis horror de manchar vuestras almas y cuerpos con acciones criminales,
y teman todavía más los que, ciegos ya totalmente por una pasión infame, llegan hasta el extremo de buscar comercios inicuos con los mismos irracionales. La condenación de todos estos está ya decretada, y será inevitable si no se arrepienten y limpian sus almas de todas esas abominaciones con una confesión general bien hecha. Y no solamente las obras consumadas ya dichas son pecado mortal gravísimo como opuestas al sexto mandamiento, sino también lo son muchas veces, aunque no de tanta malicia, ciertas otras acciones que con mucha facilidad encienden el fuego deshonesto y abrasan las almas. Los besos entre personas de diferente sexo, los abrazos y aun los juegos de manos, el jugar y retozar con libertad y desenvoltura hombres y mujeres, especialmente en tiempo de carnaval y en convites de bodas, en las fiestas de campo y otras semejantes. ¿Pensáis, oyentes míos, que son acciones indiferentes y de que no se debe hacer caso alguno? Pues si así es, vivís engañados, siempre que se hacen con delectación carnal, que es lo que ordinariamente sucede, o que traen consigo peligro próximo de consentir, aunque no sea sino a pensamientos y deseos malos, que pocas veces falta, son pecados mortales. El mundo no lo quiere creer, solo descubre y confiesa culpa grave en las impurezas de mayor magnitud. Pero en la hora de la muerte, esos jóvenes y mozas divertidas hallarán que entre aquellas risotadas, juegos y libertades se escondían innumerables pecados que los llevarán tal vez a la desesperación y condenación eterna. Punto segundo. Después de haber visto los muchos y distintos pecados que se pueden cometer contra el sexto mandamiento, y la facilidad con que en esta parte se puede perder para siempre el reino de los cielos, pasemos a tratar de los medios de que debéis valeros para no caer jamás en pecado alguno de impureza. Hemos dicho al principio que, con solos pensamientos, se puede pecar mortalmente en esta materia si son consentidos, y que el demonio acomete con ellos a las almas más puras, aun cuando están más embebidas en los ejercicios de piedad. Pues, Padre, me diréis, ¿qué hemos de hacer para no ser vencidos de esas feas tentaciones? Decidme, hermanos míos, ¿qué hacéis vosotros cuando os pica alguna mosca? ¿No la aventáis luego? Y si ella vuelve, ¿no volvéis también vosotros a aventarla hasta que la echáis del todo o la matáis? Pues así os habéis de portar con los pensamientos feos. Echadlos al momento que los advertís, porque las tentaciones contra pureza al principio son débiles moscas que se echan con facilidad, pero por poco que se detengan, se convierten en fieros leones que no es fácil vencer. Otro medio hay para vencer esas tentaciones, y es invocar con devoción el dulcísimo nombre de Jesús y el de María, santiguarse o rezar una Ave María. Y si esto no basta, pensar en algún paso de la pasión de Cristo nuestro Señor que, en sentir de San Agustín, es el medio más eficaz para vencer semejantes tentaciones. De este se servía San Bernardo en medio de sus mayores apuros, diciendo: «Mi Dios, mi Creador, mi Redentor está colgado en una cruz. ¿Y pensaré yo en deleites y torpezas? Otras veces es bueno pensar en la muerte, juicio e infierno eterno, y decir con San Gregorio: un instante de placer se paga con siempre arder. Y si todos los medios dichos no bastan, conviene divertir el pensamiento en cosas indiferentes, trabajar de manos, salir a paseo o entretenerse en cosas exteriores que llamen la atención y aparten la mente del mal pensamiento, como aconseja San Francisco de Sales. Finalmente,
Debo advertiros que estas tentaciones son de tan mala casta, que jamás se las ha de mirar de frente, ni aun con el pretexto de examinar si se ha consentido o no, sino que si quedó con algún temor de haber pecado, hacer luego un acto de contrición, y en el examen de conciencia antes de ir a confesar, tampoco se ha de refrescar la memoria del pensamiento que se tuvo, sino decir al confesor: Padre, me acuso de haber tenido una muy fuerte tentación de impureza. Aunque no sé de cierto haberla consentido, tengo no obstante algún temor y duda. Me acuso de lo que haya faltado, y como esté en los ojos de Dios. Pero si no tan solo de pensamiento sois tentados contra castidad, sino que os embiste también el demonio alborotando vuestras pasiones, entonces, además de los dichos, valeos de los medios siguientes. Primero, frecuentar con las debidas disposiciones los santos sacramentos de confesión y comunión, esto es, cada 8 o 15 días, o por lo menos cada mes. Segundo, profesar una devoción singular a María Santísima, rezándole el rosario todos los días, y además 3 Avemarías en memoria de la Inmaculada Concepción, y de la pureza virginal con que concibió al Hijo de Dios. Ayunar las vigilias de sus fiestas, y en ellas confesar y comulgar, y en cualquiera aprieto o peligro en que os halléis, invocad a esa soberana Señora, y no dudéis que os socorrerá si acudís a ella con confianza. Tercero, tener a raya todos los sentidos exteriores del cuerpo. Se ha de mortificar principalmente la vista, no fijándola jamás en personas de diferente sexo, y mucho menos si usan de adornos o trajes poco modestos, como tantas veces nos lo amonesta el Espíritu Santo. Porque la muerte, dice un profeta, Jeremías, capítulo 9, versículo 21, entra en el alma por las ventanas, esto es, por los ojos. ¿De dónde le vino a David el caer en un feísimo pecado de adulterio, sino de haber mirado curiosamente a Betsabé? ¿De dónde le vino la condenación a aquella viuda que había sido tan virtuosa, de la cual os hablé el otro día? De haber fijado los ojos en un hombre. ¿Y de dónde viene que tantos y tantas caigan miserablemente en pecados obscenos? Porque siempre tienen abiertos los ojos para mirar lo que no les es lícito desear. Para evitar esos peligros, observad el documento de San Agustín de no fijar jamás la vista en persona de diferente sexo, porque esto trae consigo grandes peligros. Se comienza a mirar por curiosidad, dice San Gregorio. De aquí se pasa al placer, del placer al deseo, y del deseo al pecado. Guardad, pues, hermanos míos, los ojos, y tendréis mucho adelantado para conservar la castidad. La lengua y el oído se han de guardar también, y no sólo de palabras obscenas, sino también de palabras tiernas y amorosas. Ah, cuántos jóvenes y doncellas, por esos requiebros y ternuras artificiosas, se han llenado de pecados y perdido sus almas. Así le sucedió a aquella moza de que habla el padre Caravantes, que habiendo vivido antes muy ajustadamente, después que oyó una palabra de amor que dijo un hombre a una mujer, se levantó tal incendio de impureza en su corazón, que la hizo caer luego en pecado. Se arrepintió no obstante, pero a poco, por haber oído otra palabra semejante, cayó de nuevo, y enseguida se abandonó al vicio deshonesto, y no se sabe que lo hubiese dejado en todo el decurso de su vida. Ved, hermanos míos, por este ejemplo, qué estragos hacen en las almas las palabras amorosas, y cuánto debe huirse de oírlas, y más aún de decirlas o cantarlas. El cuarto medio para conservar intacta la virtud angelical de la pureza es huir de la ociosidad. Este medio aconsejaba San Jerónimo a un discípulo diciendo:
procura que el demonio te halle siempre útilmente ocupado. Huid del ocio, oyentes míos, porque enseña mucha malicia, dice el Espíritu Santo, y San Vicente de Paúl añade que la ociosidad es madrastra de las virtudes, especialmente de la castidad. Añadid a todo esto una justa templanza y moderación en el comer y beber. El exceso en estas cosas es un incitativo vehemente a la deshonestidad, como lo vemos comprobado con varios lugares de la Sagrada Escritura y con continuas experiencias. Es menester sujetar al cuerpo. Él es el enemigo principal de la castidad. Por tanto, lejos de darle alas con excesos en comer y beber, mortificadle con ayunos y asperezas, con el cilicio y disciplina, si es menester, como lo han hecho siempre los santos. No permitáis que se enseñoree del alma con sus brutales apetitos, sino castigadle y reducidle a servidumbre, como hacía San Pablo. No sea acaso que por complacerle perdáis el alma y la sujetéis con el mismo cuerpo a eternos tormentos. Finalmente, quien quiera ser casto debe evitar las ocasiones de faltar a la castidad, cuáles son las amistades y tratos frecuentes con personas de diferente sexo, por el grande peligro que traen consigo, y porque es como imposible que en esas prolongadas amistades no se cometan una infinidad de pecados de impureza. Bien persuadido de esto San Agustín, solía decir: «Apprehende fugam si vis avere victoriam». Huye de los peligros y ocasiones si quieres cantar victoria. De lo contrario, ¿cómo podrá ser casto un mozo que en todo lugar y tiempo solo piensa en jugar y retozar con mujeres? ¿Cómo podrá ser casta una doncella que siempre está ansiando el hablar con hombres, aunque sea a solas, de noche o en lugares peligrosos? Esto es como imposible, y por esto dice muy bien el refrán, que la ocasión hace el ladrón. Y el Espíritu Santo asegura que el que ama el peligro perecerá en él. Un Jacobo, ermitaño santísimo y de una edad muy avanzada, por una sola ocasión no buscada, pero que debía haber huido, de estar a solas con una joven de cuyo cuerpo había lanzado al demonio, vino a caer en dos pecados horribles. Un sanmartiniano, por semejante motivo, consintió en su interior en una feísima tentación. Verdad es que estos dos solitarios lloraron sus pecados e hicieron con digna penitencia, pero esto no impide el que sea cierto lo que he dicho, a saber, que no se puede ser casto sin evitar las ocasiones. Pues, ¿cómo podrán conservar la limpieza del cuerpo y alma aquellos y aquellas que gastan horas enteras hablando de amores y obscenidades en tiempos y lugares sospechosos, perdido el temor de Dios, y sin freno alguno ni respeto humano como pueda contener el furor de sus desordenadas pasiones? ¿Cómo podrán ser castas aquellas mozas que, lejos de huir de las ocasiones, las buscan, que van con mozos por paseos, santuarios, convites y lugares de diversión, tal vez sin compañía, o sin compañía fiel que los pueda contener? ¿Cómo podrán ser castos aquellos y aquellas que dan y aceptan regalos, que escriben cartas las más provocativas, dan recados los más indecentes por medio del tercero o tercera que encubren sus maldades? Los que buscan tales ocasiones dan a entender que tienen el corazón dañado y herido con los dardos de la impureza. Los santos obraban muy de otra manera. Santo Tomás, San Luis Gonzaga y otros infinitos no sólo huían de ocasiones y tratos sospechosos, sino que ni mirar querían a las mujeres, ni a sus propias madres y hermanas. En la vida de San Martín se escribe de una santa doncella que, sabiendo que el santo la quería visitar, movido de la fama de su virtud, no lo quiso consentir, temerosa de padecer algún detrimento en su virginal pureza. La Virgen Santísima, con estar confirmada en gracia, se espanta al presentársele en forma humana el arcángel San Gabriel. Los santos todos han sido recatadísimos en esta parte
y muy solícitos en huir hasta las más pequeñas ocasiones que podían deslustrar la preciosísima virtud de la pureza. Portaos así también vosotros, oyentes míos, y os librará Dios del contagio de la deshonestidad. Oh Padre, me dirán algunas buenas mujeres, ya solteras, ya viudas, ya casadas. Los medios que usted acaba de darnos para ser castas son sin duda los más a propósito para alcanzar victoria de la carne y de los demonios, que nos tientan de mil maneras, pero sepa usted que hay otra clase de demonios más temibles que los del infierno y más difíciles de ahuyentar. Esos hombres desbocados, queremos decir, devorados del fuego infernal de la impureza, perdida la vergüenza y el temor de Dios, nos persiguen, nos solicitan, nos amenazan y pretenden tal vez forzarnos para saciar sus brutales apetitos. Sírvase usted, pues, decirnos qué hemos de hacer cuando nos vienen a tentar. ¿Qué? Yo os lo diré con claridad. Habéis de perder primero la hacienda, la honra y aun la misma vida, antes que consentir en ningún pecado. Habéis de resistir, huir y gritar para no caer en manos de esos lobos rabiosos. Mirad cómo se portó en uno de esos casos apurados la venerable Madre Serafina, fundadora de las capuchinas en España. Siendo moza, servía en calidad de criada en una casa de señores en Barcelona. Sus amos la mandaron a un huerto a coger cierta fruta, y estando allí sola, entra de improviso un hombre perverso para asaltar su castidad a toda fuerza. Viéndose en estos apuros la casta doncella, y que no podía escapar, se revolvió contra el agresor con tal coraje, que a puñadas y arañazos lo dejó desfigurado, con que tuvo que desistir el perverso y ella quedó victoriosa. En otra ocasión, viéndose asaltada, echó a huir, y se entró en un grande lodazal quedando hecha un asco, y así conservó intacta su virginal pureza. A poco tiempo tomó estado de matrimonio un hombre que la había favorecido. Instigado de Satanás, determinó solicitarla para una gran maldad, y para persuadirla le ponía delante los beneficios que le había hecho. A lo que ella respondió: agradezco los beneficios, pero ofender a Dios en obsequio del que me los hizo, esto no lo haré jamás, aunque me cueste la vida. Cuando vio el tentador que no bastaban súplicas para rendirla, quiso valerse de la fuerza. La casta mujer, viéndose en tal apuro y sin otro medio para librarse, dio tan altas voces que se oyeron en toda la casa y vecindario, y temiendo el perverso ser descubierto, huyó precipitadamente, y ella quedó libre de la afrenta y del pecado. Pues ved aquí, mujeres, lo que debéis hacer en semejantes casos. Huid bien lejos, y no queráis jamás hablar ni aun ver al que una sola vez tuvo tal atrevimiento. Si no pudieseis huir y os vieseis en peligro de ser violentadas, resistid con todas las fuerzas al malvado que os persigue, arañadle, mordedle y tiradle a la cabeza lo primero que halléis a mano, y, sea la persona que fuere, descalabradla si de otra manera no podéis escapar. Y si nada de esto pudiereis, a lo menos gritad: ladrones, ladrones, y de esta suerte seguramente os veréis libres de los asaltos de esos demonios encarnados. Pero el más seguro medio en esos apuros es invocar con gran fervor el patrocinio de María Santísima. Persuadíos que si de vuestra parte hiciereis lo que pudiereis, esta soberana señora, viéndose invocada de vosotras, os amparará, y si es menester, hará milagros para defenderos de los que os persiguieren, como leemos en las historias haberlo hecho muchas veces. Oíd el siguiente ejemplo y concluyo. De un joven refiere Juan Niccio, que con sus halagos e importunaciones hizo caer en pecado a una incauta doncella. La infeliz, considerando que había perdido a Dios, la gracia y la flor de la virginidad, se confesó con gran dolor y propuso eficazmente la enmienda. No sabiendo el malvado joven la mudanza de vida de la doncella, volvió otro día a solicitarla. Mas ella, constante en su propósito,
rehusó con enojo la propuesta. Viendo el malvado que con súplicas no la podía rendir, echó mano de la fuerza. Mas ella acudió fervorosa a María Santísima, diciendo a voz en grito: «Virgen Santísima, amparadme». Caso horrendo. Al momento compareció el demonio allí en figura de mastín, y arremetiendo al joven disoluto lo arrojó al suelo, lo arrastró, y finalmente de una dentellada le cortó la cabeza. Tomóla en su boca, y se fue paseando por las calles de la ciudad como publicando la maldad y castigo de aquel deshonesto. Y después de esto desapareció y se volvió al infierno, donde estaba ya ardiendo el joven desenfrenado. Inferid de aquí, católicos, cuán gran pecado sea el solicitar a la impureza. Inferid lo que deben temer aquellos lobos que van persiguiendo las ovejas de Jesucristo aun en tiempo de misión, de cuaresma y de cumplimiento de parroquia. Y en este ejemplo, finalmente, pueden ver las mujeres qué refugio tan seguro tienen en la protección de María Santísima, si de corazón acuden a esa amorosa Madre. Finalmente, católicos, a todos os exhorto a que vayáis con suma vigilancia, si queréis no caer en los lazos que en todas partes tienen parados el demonio. Sed humildes, vivid en temor de Dios, y no confiéis en vuestras fuerzas ni en las pasadas victorias. Porque, como dice San Jerónimo, muchos que antes eran santísimos cayeron miserablemente cuando se creían libres del peligro de pecar. Vivamos, pues, como David, clavadas nuestras carnes con el temor de Dios. Huyamos de las amistades, mortifiquemos los sentidos, evitemos las ocasiones, en una palabra, apliquemos los medios que he insinuado y conservaremos limpia nuestra alma y corazón, y en premio veremos a Dios en la eterna gloria que os deseo. Amén. El presente audio fue grabado el día 16 de octubre, festividad de la pureza de la Bienaventurada Virgen María. Oremus. Da quesumus omnipotens eterne Deus, ut purissime Virginis Mariae integerrimam virginitatem festiva celebritate venerantes, eius intercessione puritatem mentis et corporis consequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Suplicamos, omnipotente eterno Dios, que los que veneramos con festiva celebridad la integérrima virginidad de la purísima Virgen María, por su intercesión consigamos la pureza de mente y cuerpo. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. San Antonio María Claret, rogad por nos, rogad por la juventud. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Sea por siempre bendita y alabada. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.